recordando que Isaías está escrito en forma poética y tenemos alrededor de 2080 años de antigüedad. Imagínense el vocabulario, imagínense en el contexto que se escribe. Si nosotros pensáramos en el tiempo de nuestros abuelos y el lenguaje que ellos usaban o los términos que ellos usaban, entonces no es sencillo que 2080 años atrás nosotros tratemos de interpretar o de entender a una cultura diferente a la nuestra, con un lenguaje diferente a la nuestra y con dichos diferentes a los nuestros. Por eso hay que estudiar, por eso hay que meditar para poder comprender esto. Y como si fuera poco, no está escrito de forma clara, está escrito de forma poética y está escrito para un pueblo que tenía una relación directa con Yahvé. Es decir, nosotros no estamos acostumbrados a este lenguaje, perdón, pero este pueblo sí estaba acostumbrado a oír profetas, estaba acostumbrado a oír todas estas profecías que se les daba y las entendían, y hoy vamos a ver algo acerca de esos. Ahora, estamos en un contexto, recordemos que después de Salomón, Israel se dividió en dos, el norte y el sur. Y recordemos que en esa división quedó Israel con la capital que es Samaria y Judá con la capital que es Jerusalén. Ahora, uno de los problemas más grandes que ocurrió aquí y que la consecuencia la vamos a ver en este capítulo es que Israel y en Samaria no quedó el templo, sino que el templo quedó en Jerusalén. Entonces, para poder adorar, y aquí vemos, ahora podemos entender en el contexto de la samaritana. Entonces los samaritanos eran vistos como perros, como gente idólatra, porque inventaron ídolos y lugares donde adorar para que no fueran Israel o los del norte, no fueran al sur a adorar, sino que le dijeron, aquí vamos a hacer nuestros ídolos y nuestros dioses, y para que van a ir hasta allá y se quedan acá. Este es el contexto en el que nos vamos a desarrollar. Entonces, los samaritanos, a pesar de que en el Nuevo Testamento vemos un pasaje en donde un samaritano tuvo mejor conducta que uno de los de Jerusalén, ¿verdad? Y porque aquellos se creían tan santísimos que se arruinaron los dos, y los otros tan depravados que los santísimos no lo querían. Y a veces esto pasa en la congregación. Hay unos hermanos que se creen bien santísimos y que no quieren saludar a otros que los consideran mundanos por su forma de vestir, por su forma de hablar o por otras cosas, ¿verdad? Pero en Cristo fuimos redimidos todos, y el mismo perdón hemos recibido todos, y no hay ni uno más ni otro menos, unos más consagrados que otros, y cada uno va a dar su cuenta. Entonces, en este caso, Israel y Judá van a dar su cuenta, y el capítulo 28 iniciamos con la sentencia para Israel. Vamos al capítulo 28 de Isaías. ¿Cómo se le llama a Israel? También se le llama Efraín. ¿Y quién era Efraín? El hijo de Jacob, con derecho a corrección. No, era el hijo privilegio de José, y lo bendijo Jacob con una chulada de bendición. Entonces, por eso Efraín, ¿verdad? Es llamado aquí también Israel. Entonces, y José orgulloso de Efraín, y su abuelo que lo bendijo con toda esa situación. Entonces también vamos a ver aquí en este poema algunas alusiones a Efraín, que se está refiriendo a Israel, ¿verdad? Siempre. Y tenemos el primer versículo y dice: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Esto está escrito en forma poética. Ay, es un lamento. ¿Un lamento sobre quién? Isaías. Comenzamos las profecías con Isaías con decir cada profecía es una carga.
Era una carga. Es una carga, hermanos, porque ir a decir cosas malas a alguien es una carga. Dar buenas noticias a todos nos gusta, pero ir a dar juicio a alguien a nadie le gusta. Entonces el profeta tenía que ir a dar juicio, pero él era israelita también, es decir, era su pueblo también. Entonces, decir malas noticias y a su propia familia, pues no era sencillo. Pero el problema es que igual que nuestras propias familias, cuando se les presenta el Evangelio hay unos incrédulos y burlones, ¿verdad? Burlones e incrédulos de eso. Entonces el pueblo de Israel actuó de esa forma y dice: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Esta gente estaba orgullosa de Israel por sus murallas y por su seguridad. Estaban ebrios, es decir, gozosos en los placeres, es decir, estaban felices con ellos mismos, estaban felices. Hoy en día muchas iglesias están ebrias en la cuestión del dinero, se emborrachan y son felices hablando solo del dinero y de diezmo y de que toda la gente tiene que ser rica de la que va a su iglesia. Están ebrios en eso y dejaron de predicar a Cristo y dejaron de predicar la salvación por gracia y dejaron de atender a las ovejitas y las incitan a ser codiciosas, ¿verdad? Hermanos, usted tiene que tener negocio y aquí está la bendición y empiezan ellos, pero antes de eso ya lo han volteado usted. El primer rico es el pastor, porque lo voltea usted, es el primer rico, ¿verdad? Usted da, ¿y de dónde un pastor es rico? ¿De dónde? ¿De dónde? De la plata de la iglesia, no hay de ningún otro lugar, porque ellos no trabajan. Bueno, hay pastores que trabajan, es decir, tienen sus empresas, trabajan aparte, pero estoy hablando de estos malos pastores, no de los buenos pastores, porque hay excelentes pastores también. Y no estoy hablando de que no tengan derecho a tener su salario, no, estoy hablando de los que están ebrios. Aquí, por ejemplo, la soberbia de Israel dice que tenían una corona de soberbia, estaban engrandecidos. Y cuando uno se engrandece y se envanece en su propia fuerza, se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de... Los ricos no quieren nada de Dios. Por eso es que los ricos dijo que no es posible que se salve un rico, es raro que se salve. Porque el rico está suplido en su soberbia y en su dinero. No necesita de nadie. No necesita de nadie. Está en su soberbia y en su corona. Tiene plata, tiene casas, tiene carros, tiene todo. Y en Lucas vemos, yo a veces cuando veo unos negociantes de aquí y les veo las bodegas, me acuerdo de lo que dice: boten los graneros y echémosle más. Necio, hoy vienen por tu alma. ¿Y lo que has hecho de quién será? ¿De quién será? Y 6 cosas aborrece Jehová y una. Y estos estamos cometiendo ese pecado y algunos de nosotros cometemos ese pecado. Es fácil criticar a Israel, pero también algunos de nosotros somos soberbios y orgullosos. Aunque agachemos la cabeza y nos hagamos los mansos, pero somos soberbios y orgullosos. Todos tenemos orgullo. Todos. Parecemos ser humildes, pero no somos humildes. Los mandos ofenden y mientras no nos tocan, no pasa nada. Pero nuestras debilidades, el Señor no estaba probando. El Señor no prueba para saber quién eres. El Señor sabe quién eres. Pero el Señor te da las pruebas para que veas lo hipócrita que eres. Los sinvergüenzas que somos. Que nos creemos y cuando acordamos no somos nada. Eso es el problema. Israel ahora, específicamente, había cometido el error que había arrastrado durante muchos años, por lo que Dios había castigado a este pueblo, que es la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? ¿Qué es la idolatría? En este caso y en este contexto, ellos crearon ídolos de madera, de metal y otros.
Ellos crearon en este contexto. Y al pueblo de Israel, que era el único pueblo que tenía el lujo de tener al Dios vivo, no tenían que tener ninguna imagen. No tenían que tener nada. Porque si su Dios era vivo y vivía con ellos, entonces no tenían que tenerlo. Entonces estos tipos dicen, declara el poema y el profeta dice: ay de la corona de soberbia de los que se pasan por su amor propio. Es decir, se habían engrandecido por ellos mismos. La soberbia de los ebrios, se habían embriagado, se habían emborrachado en su capacidad. Y yo hablaba hace poco en la congregación: ¿cuándo adoramos de verdad? ¿Cuando estamos enfermos o cuando estamos bien? Cuando estamos bien, hermano, es bonito cantar coritos y himnos alegres, pero cuando estamos en la cama de un hospital y se nos salen las lágrimas, ¿adoramos a Dios de la misma manera? ¿O empezamos algunos a dudar, a renegar? ¿Dónde está mi Dios que no me responde? Parece que me ha ignorado, se ha olvidado de mí. ¿Por qué no me cura? Y empezamos, hermano. Tal vez ni existe y muchos pecamos. Y este es el problema de Israel. Israel empezó a confiar en otras cosas. Y dice aquí Efraín: y de la flor caduca, es decir, la hermosura de la flor, hermano, es cuando está fresca. Pero ¿qué pasa cuando está marchita? Cuando caduca. ¿Y cuánto dura la hermosura de una flor? Y es lo que le está diciendo Israel: no va a durar nada su soberbia, no va a durar nada su gloria. Y dice: la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Israel había quedado en la zona norte, y esa zona norte era un valle fértil. Es decir, recuerden que estamos hablando de una zona de desierto, pero la zona norte estaba llena de valles fértiles. Entonces ellos tenían de todo. Y este era el orgullo de ellos. No ocupaban a Dios. Se olvidaron cómo habían llegado allí. Se olvidaron que Dios los había puesto ahí. Y a veces, hermano, esta es nuestra dificultad. Nos olvidamos de dónde venimos. Nos olvidamos de dónde nos rescató. Y a veces me pongo a pensar yo: acaba de Dios de darme un milagro y anda relinchando uno. Se le olvida pronto. Nomás Dios te levanta. Algunos hasta prometen: si me levantan de esta cama voy a ir a la iglesia. Y ya cuando se levantó al negocio se dedica y ya no viene a la iglesia. Hay hermanos que cuando están afligidos vienen al culto de oración. Y ahí no lo volvemos a ver. Solo en la religión. Pero a Dios no lo van a engañar nunca. Si a Dios no lo vamos a engañar. Y cada uno recibimos la dosis que necesitamos. Porque Dios es justo. Nosotros tal vez no, pero Dios es justo. Así es que yo cada vez que he recibido algo, en mi familia se ha recibido algo, pues digo: bueno, yo siempre digo: Dios no está dormido. Dios no está dormido. Y yo, no sé ustedes, hermano, pero yo trato y me educaron, y trato de aceptar lo que viene. Así como el bien como el mal también. Porque Dios últimamente Él tiene el control o no lo tiene. Si me tiene fregado, Él lo sabe. Y no creo que por inocente. No creo que por inocente. ¿O hay algún inocente aquí? Fuimos declarados inocentes por fe en Cristo Jesús, pero somos malillas. Nosotros somos malillas. Tenemos malos pensamientos, tenemos envidia, tenemos rencores. Yo cuando miro una grande caras de para allá, digo yo: ¿por qué no tengo una? O sea, me gusta. Y cuando miro en unos carros 4x4 que hasta huele cuando lo abren y cierran la puerta y no se oye ni que la cierran. Y cuando uno cierra el de uno, ¡blanca! Como que es Perón que está ahí. Y entonces uno tiene eso, hermano. Tiene. Deseamos. Entonces a veces nos ensoberbecemos. Y esto le había pasado a Israel. Y entonces él dice: ay de ustedes, ay de esa soberbia, de ese orgullo. Hoy que estás bien, no te acuerdas de mí.
Oye, que está bien, pero ¿sabes qué? Ahí te viene el garrotazo. A Israel aquí le dice, ay, te viene el garrotazo. Estás en abundancia, estás fértil, con tu casa, con tu auto, con tu familia, y te sientes orgulloso. Pero en un segundo nos vienen las desgracias. Así, así. En una chibolita aquí, vas al hospital y al rato te sale, ahí se le fue la alegría, se le fue la alegría, se le fue la soberbia. Israel, verso 2, estaba en eso, y dice, declara en el verso 1 el motivo por el cual Dios está enojado, y el profeta le dice, ustedes son soberbios, son orgullosos y autosuficientes. Y la idolatría, quiero que tomen en cuenta el concepto de la idolatría. Podemos idolatrar un objeto cambiándolo por Dios y hacerlo Dios. Podemos hacer eso. Pero en el concepto de idolatría también está el exagerado amor propio o el exagerado amor por otro. El que ama a su esposa desmedidamente es un idólatra. El que ama a su esposo desmedidamente es un idólatra. Y estas son las personas que cuando se muere el uno se matan, o si no están con él se suicidan. Estos son idólatras. Puedes idolatrar a tu hijo cuando tienes un demasiado amor por ese hijo. O sea que la idolatría va en ese amor desmedido hacia algo. Puede ser un nieto. Hay gente que idolatra a los nietos, que ni quiere que toquen el suelo. Hay gente enferma. Hay gente que idolatra a sus padres que cuando se mueren pasan 10 años y todavía conocen. Bueno, traducido al del hebreo es depresión. Eso no es normal, eso no es sano. Eso no es sano. Y máximo de un cristiano. Porque un cristiano, ¿de qué se lamenta? ¿A dónde se fue el pariente, hermano? ¿A dónde se fue el pariente? A la promesa que se nos hizo. Se fue al paraíso a esperar un cielo nuevo y una tierra nueva, al mejor lugar que puede haber. Obvio, vamos a llorar porque lo vamos a extrañar, porque es como ir a dejar a alguien al aeropuerto. Lo vamos a extrañar, lo vamos a echar de menos, pero no hay mejor lugar para donde se fue si era creyente. Gloria a Dios. Dice que los padecimientos actuales no son nada comparados con la gloria venidera, que es nuestra fe. Esa es nuestra fe, la esperanza viva de estar en el lugar con Dios. Esa es nuestra fe, prometido y garantizado por Cristo. Gloria a Dios. No por mí, no por mi conducta, sino por mi fe puesta en el sacrificio de Cristo en el Calvario, que me otorga la seguridad de ese lugar. No por mí. Yo fallo. No hay día que no falle. A veces menos, a veces más, pero fallo. Me enojo, pierdo el control. Ya les digo, no sé ustedes, pero yo fallo. Y dice, he aquí, Yahvé tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo, como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Poéticamente les dice, con toda la fuerza, con todo el ímpetu de Dios, los va a destruir. Esa ciudad de Samaria, esa corona de soberbia y de orgullo, será destruida como destruye una inundación, hermano. Y nosotros sabemos de eso. Hemos tenido algunos huracanes que no nos han afectado directamente y hemos visto inundaciones. A mí me gusta ver en YouTube las inundaciones de otros países, la barbaridad de agua y cómo se vienen unas casas tan chulas y ahí van en el agua. En Estados Unidos los huracanes inundan estados. No es nada, queda todo perdido. Entonces le dice el Señor, esa soberbia que tú tienes será llevada como una inundación, se lleva las casas y se lleva todo. Así será llevada, le dice el Señor a Israel.
Pero estos tipos que están escuchando esta profecía, ya vamos a ver cómo reaccionan. Porque es la misma forma en cómo reaccionamos nosotros a la palabra de Dios en nuestras vidas. Algunos se enojan, otros se ríen, otros se burlan y otros la aceptan. Otros la aceptan la palabra. Entonces la profecía podía ser rechazada, podía ser recibida, y para eso mandaba el profeta. Ahora me pregunto, el Señor ya sabía cómo iban a reaccionar. El Señor lo que está haciendo es probándole a ellos lo que son. Pero les mandaba profetas, les advertía con la esperanza que ellos ¿qué? Se arrepintieran. Se los mandaba, dejando evidencia. Hermano, yo trabajo ahora en un lugar donde debo dejar evidencia de cada cosa, porque las cosas no están fáciles. De cada cosa que hago, debo dejar evidencia. Ahora vemos la evidencia de Yahvé y dicen, es el Dios del Antiguo Testamento, no lo queremos, porque es turbio, es malo. Pero cuando leemos, hermano, primero tiene misericordia y les manda profetas. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Ninguna vez Dios ha actuado abruptamente. Y fíjense que pasan hasta 10, 15, 20 años antes de proceder, después de las profecías. Ni siquiera lo hace así. Manda a los profetas, les manda a advertir al pueblo y les da un tiempo antes de que pasen las cosas. Y no se arrepienten. No se arrepienten. Y este es el problema de los religiosos. Este es el problema de los sabiondos religiosos. Estoy recordando de un profeta que yo, ese profeta, lo respeto. Lo respeto. No hay ningún profeta en toda la Biblia valorudo como Jonás. A mí me impresionó. El único profeta que le ha parado a Dios, ¿quién es? Jonás. No voy. Andá y predica. No voy. Y me voy para otro lado. Y agarró por otro lado, hermano. Ningún profeta tuvo valor de parársele al Señor. ¿Cuándo se le ha parado a un profeta? No voy. Y se fue en un barco. Y dormido estaba. Y aquel animal casi de un día, le dio un día. Y él le dice, y vos que estás dormido ahí, y nosotros que perecemos, ¿qué te pasa? Ya sé qué pasa, digo. Ya sé qué pasa. Por mí es esto. ¿Cómo le digo? Sí, por mí es. ¿Y quién sos vos? Yo le sirvo al Dios viviente. Yo le sirvo al Dios viviente. Está bravo conmigo. Échenme al mar y hasta calmar se va a calmar. Les digo. ¿Creen que no tenía valor, hermano? No, yo me hubiera escondido ni les digo que yo era. Yo no les hubiera dicho que yo era capaz. Ver aquellas grandes olas y me tiraran al agua. Ya sé, digo, conmigo es un volado. Tiren el agua y ahora pum, lo tiraron. No lo querían tirar. Dije que los hombres no eran malos. No lo querían tirar. ¿Y qué es lo que no quería hacer Jonás? Ir a profetizarle al pueblo allá. ¿Por qué? Porque no son zánganos, digo. Yo quiero que los tope, Señor. Yo no sé si algún hermano de cuatro, yo no le predico el evangelio que va a los perones. Y ese, mire hermano, ese es el problema. Que el que creemos que es malo, nomás le decimos gloria a Dios a Héctor. Ese es el problema. Israel era su pueblo, Isaías pasó profetizando mucho tiempo, y aquel a Nínive lo sacan bravo a predicar, y nomás se va. Yo no le digo diciendo que grito fuerte. En unos días el Señor va a fundir otra vez, y todo el pueblo se humilló, hermano. Pusieron en ayuno hasta las vacas, hasta los animales, y no quería. Israel, que es la niña de los dos del Señor, burro. Hermano, se da cuenta la actitud. Por eso uno no puede juzgar a quien predicar, porque a ese que usted cree que es malo y todo, a veces es el que está creyendo. Y aquel pariente suyo que cree en religión no quiere saber nada. Entonces este profeta, comparado con el otro profeta, hacía caso, iba y les estaba diciendo. Ahora, ¿saben? Por esa actitud de ustedes, Dios los va a acabar. Como las inundaciones se llevan los sembrados y las casas. Verso 3. Verso 3. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia
de los ebrios de Efraín. ¿Qué iba a hacer el Señor? Pisotearlos. Yo no sé si tú tienes idea cómo hacían el vino primitivamente. Primitivamente. No sé a quién le gusta el vino, pero había unos barriles, toneles, como ustedes le quieran llamar, y descalzos se enrollaban los pantalones, los hombres descalzos, y se metían a pisotear aquellas cubas de lo que iban a beber ustedes después. A pisotear aquellas cubas, sudar, me imagino que sudaban. El sudor caía, sudaban. Pero la figura de pisotear es aplastar, deshacer, de tal modo que de las uvas quedaba solo la cáscara. Es decir, de pisotearlo salía todo el líquido. Ahora, Isaías está usando imágenes soberbias, esa terrible, para que Israel entienda el castigo que Dios les va a dar. Ya les dijo que se los iba a llevar como una inundación y ahora les dice, los va a pisotear. Los va a pisotear. Ahora, hermano, caer en manos del Dios vivo, no sé cómo estos no. Bueno, hay gente que no se humilla, hermano. Hay gente soberbia. Porque este pueblo le mandaban al profeta y ya van a ver cómo reaccionan. Entonces les dice, ya van dos figuras que usa para lo terrible de cómo lo va a tratar. Verso 4. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil. Fíjense que usa la imagen de flor caduca. ¿Por qué? Por la ligereza de cómo se marchita una flor. Les estaba diciendo la ligereza con que iban a ser destruidos. Ahora, ¿entendían ellos este mensaje? ¿Estaban acostumbrados a este tipo de avisos? Sí, estaban acostumbrados. ¿Por qué no mataban a Isaías? Porque respetaban a los profetas, porque sabían que eran de Dios, aunque les dijeran esas cosas. Ahora, a nadie nos gusta que nos digan las cosas, y más dime cuando nos lo dicen con el que más nos cae mal. A nadie le gusta, hermano. A veces con alguien que te cae bien porque te dice las cosas, pues bien, pero a veces te mandan a alguien que te cae mal y te dice las cosas. Y esa es la verdad. Pero a veces somos soberbios. Entonces le dice él, esa hermosura, esa confianza en ti mismo. Hay algunos que confiamos en el dinero. Ya cuando tenemos un dinerito en el banco, ya nos sentimos seguros. No porque Dios nos guarda, sino por el dinero que tenemos. Ese es el problema. Algunos idolatran el dinero. Hay gente que desde que amanece parece Don Cangrejo. Bueno, Don Cangrejo es creo que es una chiquillada de Bob Esponja, que es que solo dinero mira. Y hay unos en la iglesia, ¿verdad?, que amanecen solo chiribica. Todo lo que produce dinero. Si no produce dinero no se muere. El amor está en el dinero. ¿Cómo hago dinero? Ya vemos nosotros que somos descuidados, ¿verdad? Nos gusta el dinero cuando nos gusta trabajar con el dinero, ¿ya? No nos gusta trabajar. Pero hay gente que solo en los negocios anda. Tiene uno, agarra otro. Ahora andaba en San Miguel comprando unas cosas para la escuela con el consejo directivo y no sé cuántas farmacias, las buenas. Bueno, los que nos ven por internet, que en El Salvador hay alguien que tiene una farmacia que se llama La Buena, en donde decíamos, ¿y cuándo va a parar este hombre esa codicia de tanto dinero? De ese montón de farmacias. ¿De cuánta plata? ¿Cuánto es el límite de una persona de tener dinero? La codicia. ¿Hasta dónde llega? Una, otra y otra. No le da chance a lo que no tiene. Entonces estos habían caído en la idolatría de sus propias fuerzas, de la infraestructura de Israel y de los campos fértiles que tenían. O sea, tenían para comer, estaban seguros y se sentían bien. Algunas veces nosotros tenemos en nuestra vida espacios como ese,
Tenemos unos años de bonanza, donde todo nos va bien, saludables, con dinero y todo bien, pero hay otros años de desgracia que nos va una cosa tras otra, y las cosas no vienen solas, Cuando menos dinero tienen, más enfermos. Cuando tenían, no enfermos. En este caso, Dios está probando al pueblo. ¿Cómo Dios puede probarnos a nosotros quiénes somos? Él ya lo sabe. Él no hace esto para Él, lo hace para nosotros. Porque yo tengo un concepto mío que no es el mismo que ustedes tienen de mí. Cuando a mí me preguntan quién soy yo, no, yo una chulada, yo soy, más cuando va a pedir trabajo uno, usted es honradísimo. Usted trabaja, yo trabajo lo último. Usted es dedicado, yo soy dedicado. Así decimos. Pero si le preguntamos a los hermanos, ¿y cómo es? No, ya hay otro concepto. Y eso es lo que hace Dios. Nosotros tenemos un concepto equivocado y Dios nos pone en nuestro lugar y nos dice, eso es lo que eres. Eso es lo que eres. Y usted dice, no parecía fulano, ¿verdad? Y es cuando saca la verdadera huella. No parecía, entonces Israel, ese era tu problema, no parecía. Era el pueblo que representaba a Dios y estaba depravado. Y dice ahí, del valle fértil, como la fruta temprana, la primavera del verano, la cual apenas la ve, el que la mira, se la traga tan luego como la tiene en la mano. Cuando estaba estudiando esto, aquí no tenemos nosotros higos. Habla de los higos. Porque en Israel, pues esta es una fruta, higo. Yo compro higos. Me gustan. ¿Verdad? Y son ricos. Disecados, son ricos. Pero yo aquí en El Salvador lo voy a comparar con los mangos. Hay unos mangos que crecen, o no sé si la palabra no, nacen antes que la temporada de mango. Hay unos árboles que lo echan antes. ¿Y cómo dejan los manguitos tiernos uno con sal y limón cuando los mira? Porque son la cosecha temprana. Ya después, cuando está la propia cosecha, ni los quiere ver uno. Pero cuando comienzan y los ve usted, vámonos. Entonces, eso, ahora usa la tercera imagen, Isaías, y dice, así como los higos tempranos, que el que los ve, que los come, así los van a invadir a ustedes, sí, así los van a derrotar, así de rápido van a ser derrotados. Tercera imagen que les dice a ellos, así como la fruta temprana es devorada, así ustedes Israel van a ser destruidos e invadidos por Asiria, porque Asiria los iba a invadir en ese momento. Entonces dice la verdad que nos manda, verso 5. En aquel día, y aquí habla de un día, ¿verdad? ¿A cuál día se refiere? Y luego aclara, en aquel día Yahvé de los ejércitos, dice, será por corona. Aquí la corona, diferente a la corona mencionada al inicio, que era falsa, una corona de soberbia y de orgullo de Israel, ahora habla de la corona de ¿quién? De Yahvé, que esta es una corona verdadera, gloriándonos en Dios. Nuestra gloria es en Dios, ¿verdad? No en un pueblo, no en un dinero, no en infraestructura, no en una seguridad propia, sino en la gloria de Dios. Entonces aquí sí dice, en aquel día, o sea, cuando ustedes ya hayan sido castigados, cuando esto sea restaurado, en aquel día, dice, Yahvé de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura. ¿Dónde está la verdadera hermosura y la verdadera gloria? En Dios, en Yahvé, en Dios de los ejércitos. Nuestra gloria y nuestra hermosura es en nuestro Dios Todopoderoso, el que creó todo, el que creó todo y que por su voluntad existe. Yo cuando oro por las mañanas le digo, Padre, tú que creaste todo lo que puedo y no ver, porque hay cosas que yo no puedo ver, pero que Dios creó, es un Dios todopoderoso. La gloria es ¿para quién? Para Él. Y algunos en la iglesia no han entendido
No venimos solo por reunirnos, venimos por darle la gloria a Dios. Venimos por darle alabanza a Dios, quien es digno de recibir toda la gloria. ¿Y a dónde se la va a dar usted? ¿A dónde? Aquí venimos a darla. Toda la gloria, la honra, la alabanza. ¿Dónde le alabamos? Aquí. Y algunos se privan de alabarle al Señor. Se privan de alabarle al Señor. Entonces no le están dando honra, ni gloria, ni alabanza. Ay, aquí en la hamaca, en la cara. Perdónenme, Dios no dijo eso. Miren, los israelitas añoraban el templo. No sé cómo un verso, corríjanme, que dice: más vale un día en el templo que 1000. Imagínense cómo anhela. ¿Quién anhela en la congregación? De más vale ir a un culto que no esté yo fuera. Ahí de... Cuando estamos en la cama de hospital, quisiera estar en el culto. Pero cuando estaba bueno, no, mejor voy al negocio. Sí, voy al negocio, ya no le importa. Y Dios te conoce lo que eres. Por eso te tiene ahí. Yo no. A veces la gente lo culpa a uno. El único poderoso que te enferma o te cura, ¿quién da la vida y quién da la muerte? ¿Quién la da? Dios. Yo no, Dios. Así es que cada hermano que esté jodido no es por nosotros. Dios tiene cuenta con cada uno de nosotros. Por bien o por mal, por lo que sea. Pero hay una promesa todavía. El Señor es tan misericordioso que hay una promesa que dice que todo es para bien. Aunque no lo entienda. Aunque yo no lo entienda, porque a veces mi ignorancia no me permite entender. Yo lo miro de lo malo, pero algo bueno va a salir de ahí, porque Dios lo ha prometido. Esa es la promesa del Señor. Pero estos habían dejado de confiar en el Señor. Y dice: la hermosura al remanente de su pueblo. Siempre en la congregación y en el pueblo de Israel había un remanente. En la iglesia siempre hay un remanente de hermanos fieles. Siempre. Y en Israel siempre había. Me acuerdo un profeta pulido que parece valiente. Y digo parece valiente porque un tipazo que le huele 500 cabezas a hombres, no sé, hay que tener un brazo, o 300, ¿cuántos fueron? ¿300 fueron? Elías, cuando a los profetas falsos de Baal, ¿cuántas cabezas voló? 400. Hermano, ¿y usted cree que dio un machetazo de esa cabeza? Yo no sé si picaba 5 machetazos o cuántos. Y se puede oír cruel, porque hoy todo como esta generación frágil. Ay, no hable de muerte y de machete. Pero 400 profetas se voló este varón. Y como habían quedado prometidos, hicieron una promesa. Vaya, ustedes 400, yo solo uno. Y dice usted, terminemos este bonche, claudiquemos aquí. Si el Dios de ustedes es verdadero, pues me dan a mí. Pero si el de ustedes es mentiroso, yo les doy a ustedes. Hagamos un holocausto y al que nos conteste, y era un trato. 400 cabezas. No sé si usted tiene idea, lo vimos como cuento de Pinocho, pero si usted tuviera 400 varones y con un machete dándole el profeta, ¿no? A 400. No parece fácil. Pero el poder no estaba en él, el poder estaba en Dios. Porque al siguiente día, una mujer llamada Isabela lo tenía escondido en una cueva. Ay, Señor, llévame, le digo. Pero lo que quiero rescatar de esto, hablando del remanente fiel, lo que quiero rescatar de esto, Señor, solo yo he quedado, le digo. Se sentía solito el profeta, después de haber matado a todos. Señor, solo llévame, solo yo he quedado. No, papá, le dijo, no, pues está equivocado. Yo tengo gente que está contigo. El remanente siempre está, que nosotros no lo veamos, pero en Israel hay un remanente. Hoy en día hay un remanente fiel en Israel. Hay depravados, porque son depravados los israelitas. Yo cuando estaba chiquito tenía el concepto que Israel era puro y santo y como era el pueblo de Dios, porque yo era ignorante en ese momento. Hasta que uno va creciendo espiritualmente. No, ni son depravados. Pero hay un remanente fiel.
y la promesa de que es el pueblo de Dios aunque sean depravados. Estos eran depravados, idólatras, pero es el pueblo de Dios. Y él los disciplina. Porque estos por depravados los van a castigar. Y el de ahorita, igual. Están en guerra, no tiene paz Israel. No tiene paz. Y está la profecía con eso. Verso 6. Y por espíritu de juicio, el que se sienta en juicio, y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. Dios va a hacer justicia y va a poner juicio, y esto es lo que no entienden muchos. Algunos dicen, ya estamos en el milenio. No puede estar en el milenio mientras Dios no enjuicie y limpie la tierra. No puede. Hay depravación. Dios va a hacer juicio. El día del Señor es donde Él con vara de hierro va a regir después, pero va ¿a qué? A limpiar. Va a poner todo bajo sus pies. Entonces, después del juicio, viene el establecimiento de la paz y de lo que Dios ha dicho. Entonces, pero no antes sin juicio. Entonces, por eso la tribulación es el juicio. Y después viene el milenio. Después de que se juzgó, ¿ya?, a todos los que no tienen que estar ahí. Entonces, acá les dice, va a haber un día, y ese día de justicia, en donde será la corona de verdad y el orgullo de la gloria de Dios. De Dios, esa es la verdadera, y no la de ustedes. Y no la de ustedes. Y esta batalla va a estar en la puerta de ustedes. Esta batalla va a estar en la puerta de ustedes. Habrá juicio. Porque aquí se habían corrompido los profetas y los sacerdotes. Se habían arruinado. Estos sinvergüenzas son los que les habían creado ídolos a Samaria para que no fueran a Jerusalén. Y eso ya lo vamos a ver aquí. Verso 7. Pero también estos erraron con el vino. No os embriaguéis con vino, como dice la palabra. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Pero aquí es una metáfora, porque la embriaguez de ellos era en la autoconfianza, en demasiado amor propio que tenían. Ese era el problema de Israel. Se habían olvidado de Dios y tenían demasiado amor por ellos. Se habían embriagado con eso. El vino representa eso. El vino representa la disolución en los placeres y no en la adoración a Dios. Esto es lo que le está diciendo. Entonces le dice, pero también estos erraron. ¿Quiénes? Los sacerdotes y los profetas. Y yo me ponía a pensar en eso. Y hoy hay pastores que también se han equivocado con falsas doctrinas. Con falsas doctrinas. Es increíble ver cómo han arruinado la palabra de Dios y hacen burla y se burlan de nosotros cuando miran tanta payasada en los altares. Bailan, lucen, de todo, hermano. De todo puede ver usted. Ridículo. Canciones locas, baterías, de todo. Se embriagaron, erraron por el vino. Es decir, es su propio yo. Hay pastores que tienen mega iglesias y se han embriagado, se perdieron. Y eso es lo que dice aquí el vino. Y considera, ¿qué dice? Se entontecieron, nos volvemos tontos. Hace poco les estaba diciendo que allí en Guatemala habían sacado una secta extremista, judía, en donde violaban a los niños y los maltrataban. No sé si lo vieron. Se los dije ahí nomás en Guatemala. Se habían venido desde Israel, porque ya no les dejaban hacer eso. Y lo vinieron a hacer aquí a Guatemala. Se entontecieron. Y hay tantas locuras. Hay una mujer que agarra un billete y dice, vamos a oír hablar a Mamón a los billetes. Y le cree la gente. Se volvieron torpes.
Dice, hay otro pastor que pida todo el Cristo y él lo para pisoteando para bendecirlo. Para bendecirlo. Hermano, hay tanta locura que usted es increíble. Y unos africanos son más locos. Hacen como que son brujerías y en el nombre de Cristo. Se entontecieron con vino y con sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta. ¿Quiénes les toca dirigir al pueblo de Israel? Los sacerdotes y los profetas. Pero habían perdido a Israel, habían perdido a Samaria. Dice, con sidra se entontecieron, el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Cuando tenemos la idolatría, hermanos, nos aleja de Dios y nos lleva a entontecernos. Nos embriagamos en nuestra propia confianza. Y estos señores que dirigen estas megas iglesias, cuando alguien humilde le quiere decir algo, no le ponen atención. No le ponen atención. Porque están perdidos en su soberbia. Están perdidos. Tienen tanto dinero, no porque sepan, sino porque tienen una mega iglesia hasta de 5,000. Yo me quedo sorprendido. Cualquiera puede inventar una secta loca y siempre consigue adeptos, como somos los seres humanos. Siempre consigue seguidores, ¿no? En Estados Unidos han habido sectas. Un hombre, David Koresh, no sé si así se llama, con derecho a corrección, hizo que resucitaran no sé de 500 cristianos. Han habido sectas en Estados Unidos donde los han llevado al suicidio. Digo yo, los entontecieron. Es lo que dice el profeta aquí. Se perdieron. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando nosotros no estudiamos, cualquiera nos puede entontecer. Pero no somos inocentes. Yo soy responsable de lo que creo. Y creo que este punto es bien importante. Alguna gente cree que solo porque dice iglesia y entra y que ya el pastor hay que mire él. No, señor. Usted es responsable si va a ir al lago de fuego o si va a ir al paraíso, porque usted es responsable de lo que escucha. Y los codiciosos buscan iglesias donde se predica codicia. Los perdidos buscan iglesias donde hay libertinaje. Pero usted es responsable. Yo no sé, pero yo aquí entro. No, Señor, no es así. El Señor pide que escudriñemos. Somos responsables de lo que escuchamos, hermano. En Apocalipsis, el día del juicio, se abren los libros y nunca dicen los libros, y aquellos que fueron engañados, los mandaron al paraíso. Aquel que los engañaba, dice, fue echado al lago de fuego con todo. No dice que porque los engañó. No es que los engañaba, dice. No dice que porque los engañó solo él va allí. No, va a todos los que le creyeron. Así es que si alguien está errado, se lleva también. Aquí los errados eran los profetas y los sacerdotes. Pero ¿quién va a recibir el castigo? Todo el pueblo. Todo el pueblo. Dios nos los da por inocentes. Verso 9. Y aquí viene cómo responde estos soberbios. En el verso 9. Aquí ya hablan los profetas y los sacerdotes. Y están enojados. Y responden: ¿a quién enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? Como quien dice, ¿y acaso nosotros somos ignorantes? Que tú, Isaías, nos estás repitiendo profecías como que si nosotros fuéramos ignorantes. Eso es lo que dice aquí. ¿A quién enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿Que acaso somos niños? Se estaban burlando de Isaías. ¿Acaso somos niños porque nos está repitiendo los decretos una y otra vez? Es lo que se están burlando de Isaías. Miren lo que dice. ¿A quién hará entender doctrina? A los destetados. ¿Quiénes son los destetados? Los niños de pecho que acaban de dar el pecho, 1 año o 2 años. Dice, a los arrancados de los pechos. Verso 10. Porque mandamiento tras mandamiento
mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito, no, ya me tenés chino, Isaías. Me tenés chino, Isaías, como que somos niños, nos repite una y otra vez, les dice. Miren cómo le contestaron, entendían la profecía, pero no les importó. ¿Qué tanto nos habla? Como que si fuéramos tontos. Es lo que les digo. Mira, nos repetís, dice, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón, aquí estamos, de las profecías que dan. Estaban atentos, hermanos, eran soberbios, eran orgullosos. Nosotros no somos niños de pecho para que nos estén repitiendo tanto. Yo ya sé. Aquí le traemos a la... Ya sé yo. 3 veces he leído la Biblia yo. Ya sé. Hay gente que divide. Mira, no, yo ya sé eso. Me acuerdo cuando comenzamos a ir al seminario, los pastores soberbios no fueron el segundo día ya, porque para ellos no les enseñaban nada. Le digo, no, un día, no, a mí qué me van a enseñar. Perdieron. Otros como a los 3 días, que no les gustó, y otros se quedaron. Acá, dicen en el verso 10, ellos se burlan, aquí están contestando ya los profetas y los sacerdotes. ¿Qué nos están diciendo como que si fuéramos niños de pecho? Repitiéndonos Isaías una tras otra vez, renglón tras renglón, mandato tras mandato, ya entendemos. Yo no quiero ir a la iglesia, yo no aprendo nada. Lo mismo dicen, aunque aquí no, en esta iglesia no, que ustedes se aburren porque quieren, porque aquí vamos libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, no repetimos, así que cada vez avanza. Verso 11, porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará a este pueblo. Estaban diciendo que como tartamudo le estaba repitiendo la frase y los mandatos de Isaías. Y entonces el Señor les dice, pues les van a hablar en lengua extraña, porque cuando los asirios los conquisten, les van a hablar en otro idioma. Les van a hablar en otro idioma. Algunos aquí se agarran que el día de Pentecostés se cumple esto que el Señor decía aquí, que les iban a hablar en otras lenguas, porque se refiere a idioma. Porque a Israel iban a hablar en otro idioma porque los asirios los iban a conquistar. Y de hecho, Israel no mantuvo su lenguaje. Hoy lo quieren rescatar. Pero si ustedes ven, todo el Nuevo Testamento casi fue en griego. En griego. Ahorita Israel está rescatando el hebreo. Pero en lengua extranjera habían tratado. Entonces dice, porque en lengua de tartamudos, ¿por qué no repiten tanto? ¿Por qué no repiten tanto? Pero le repetía porque no hacía caso. La repetición era porque no se repetía. Así como uno le repite a los hijos, y los hijos son soberbios, a ver, no hijo, pero vamos, y vamos. Y uno le repite, no hijo, pero vaya, casi, hasta que fracasa. Verso 12. A los cuales dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. No, dijeron ellos, no, nosotros no vamos a oír. Y esto me llamó a mí cuando estaba joven. Leí en Apocalipsis, creo que 16 años, leí, y yo en mi inocencia, cuando estaba joven, leí y decía allí que el pueblo iba a preferir morderse la lengua, pero no iba a adorar al Señor. Increíble, ¿verdad? Iban a recibir las plagas y se iban a lamentar, pero no iban a adorar al Señor. Entonces, ¿de qué se quejan
porque van a ir al lago de fuego y dicen que Dios es malo, cuando Él da tanta oportunidad. Y aquí dice ellos que a pesar de todo esto, que Él les ofreció el reposo, la oportunidad del perdón. ¿Y qué hicieron ellos? Dicen, mas no quisieron oír. No quisieron oír. Entonces, no puede haber un Dios tan cruel que los mande al infierno. ¿Por qué no? Si los ha rogado, si los ha suplicado, y ustedes no lo han querido oír. ¿De qué se quejan? Pero la gente dice, no es posible que Dios sea tan malo y tenga un lago de fuego. No es posible. ¿Y por qué no es posible? Si yo le estoy advirtiendo, el hermano va caminando de que hay un abismo y le digo, hermano, no camine en un abismo, hermano, no camine en un abismo. No, yo no creo que sea tan malo, yo lo voy a tirar al abismo. ¿Quiere ver el abismo? Él no se detiene. No se detiene. No se detiene. Entonces, ¿de qué me va a acusar de malo si yo le advertí un montón de veces? Y el Señor les advierte acá. Algunos se burlan. Cristo no viene cuánto tiempo. Imagínense cuánta paciencia ha tenido Cristo de dar chance para que la gente se convierta. A Israel le daba años. A veces después de 10 años se cumplía la profecía para ver si se redimían. Y no se redimían. Entonces no se puede quejar la gente, porque está escrito esto. Entonces en el verso 12 les digo, pero lo que llama la atención dice, mas no quisieron oír. ¿Qué vamos a hacer? Se pregona la palabra, se pregona la profecía. Todos saben que hay un día del juicio, hasta los buenos, a cualquiera que le pregunte. Mira, vos diga, algún día va a haber un día del juicio. La pregunta es, ¿estoy preparado para el día del juicio? Esa es la pregunta. Si hay un juicio, hay un juez. Y si hay un juez, hay una sentencia. Y si hay una sentencia, hay un lugar donde purgarla. ¿Para dónde voy? Si yo estoy claro que hay un juicio, cuando me lo apliquen, ¿quién es mi abogado? Cuando me lo apliquen. ¿Ah? Se ha predicado. Yo quisiera saber la verdad, dicen algunos. Yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Y qué más querés que te diga? Yo quisiera saber la verdad, y no han oído la gente que dice. Y tan solo supiera la verdad. Y el Señor dice, yo soy el camino, y yo soy la verdad. Y nadie. Ay, ¿qué más verdad quiere? Dime qué más verdad quiere. Si Él dice, yo soy. Mas no quisieron oír. Vamos a meditar, terminamos ahí en el verso 12, nos quedamos de Isaías, capítulo 28. Y luego va a tratar, hasta aquí, está tratando con Israel y Samaria. La otra parte viene con Jerusalén, viene con Judá y Jerusalén. ¿Verdad? A ver cómo se comportan los del lado del sur. Mas sabemos que las profecías son para advertir. La iglesia ahora es profética. Profetiza la venida del Señor y profetiza que todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que su muerte en el Calvario, en la cruz, nos redime de toda culpa, es perdonado. Es perdonado. Y eso es lo que proclamamos proféticamente nosotros. Cristo viene y Él tiene los brazos abiertos. Y si tú crees, alcanza salvación. Esa es nuestra proclamación ahora. Allá ellos, si no quieren oír. Oremos. Padre Todopoderoso.